Si usted está leyendo dedicada y esmeradamente el orden de los devocionales, esos que tenemos, hermano, se va a dar cuenta que hay muchos pasajes entre los que hemos estado leyendo que hablan de esto precisamente, de la fiereza de los hombres sin Cristo, sin Dios, y cómo son un peligro constante y un ataque constante a nosotros los creyentes. El salmista veía precisamente a estos personajes, a los hombres y mujeres sin Dios, como fieras, literalmente como leones. Y decíamos en la primera parte, los veía como perros, como búfalos que acorneaban. Y bueno, esto es una realidad. Pero bueno, la palabra de Dios tiene también consejo para nosotros. Leemos este versículo y luego, hermano, entramos en materia. Dice Salmo 57:4: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Bueno, en la primera parte dijimos también, hermanos, que aunque estemos entre leones, entre nuestra familia o con los de casa, en el trabajo, en la industria, en la oficina, en el taller, aún así podemos tener consuelo en Cristo, porque Él, hermanos, también no encontró en este mundo una buena palabra para su vida y para su obra, decíamos, sino todo lo contrario. Dijimos que como cristianos podemos ser los más viejos, los más jóvenes o hasta los niños pequeños, pero todos tenemos, dijimos, una experiencia en común, que es el ataque directo y franco de parte de hombres y mujeres impíos, pecadores y fieros, que buscan despedazar no solamente nuestra reputación y testimonio, hermanos, sino que si fuera posible, hermanos, destruirían hasta nuestra vida misma, nuestra vida. Con todo, dijimos también que el espíritu cristiano y valeroso persiste por sobre las burlas, las calumnias, el bullying, el escracheo, decíamos, y hasta a los ataques físicos que atentan contra nosotros. Bendito sea Dios por el valor cristiano, hermanos. El valor cristiano se mantiene, alabe a Dios por ello, aunque vivamos en un foso rodeados de fieras salvajes. Bueno, todo lo que dijimos la semana pasada en esa primera parte iba relacionado a adquirir o a recibir un poco de consuelo de parte del Señor, que padeció más que nosotros de un mundo fiero, de un mundo feroz, y que no perdonó nada al Señor, hasta ni siquiera su vida lo llevaron a la cruz. Nosotros, hermanos, debemos agradecer porque tenemos vida aún a pesar de todo. Bueno, ahora, hermanos, quiero enfocarme un poquito a algo más práctico. Quisiera dar unas cuantas palabras a manera de advertencia, Yo espero que esto que voy a decir no nos involucre, no ataña a todos los aquí presentes, porque yo espero y deseo y oro que todos y cada uno de nosotros habitemos entre esos piadosos hombres cristianos que viven en perfecta paz. Claro, ese es nuestro deseo, es nuestra oración. Debemos orar, como acabamos de orar hace un momento, por la paz de nuestro país, de nuestro estado. Oremos por la paz de la iglesia también. Pero yo sé que aún así, si estamos o no estamos entre leones, yo creo que estos consejos prácticos son para todos. Así que, en primer lugar, hermanos, si habitamos entre leones, déjeme decirle algo. Si habitamos entre leones, no debemos irritarlos. No debemos irritarlos. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo me encontrara entre leones, no los molestaría. Me estoy hablando de leones físicos, reales. Más bien me cuidaría de no provocarlos, porque como vimos en la primera parte de este sermón, hermanos, los leones son crueles y son fieros.
Yo no sé si usted recuerda, hermano, su vida, cómo fue. Algunos el carácter puede haber sido aún sin Cristo, un carácter apacible, un carácter tranquilo. Hermano, pero la realidad es que cuando fuimos hombres impenitentes, impíos, pecadores, no nos dejábamos de nadie. Sacábamos las uñas inmediatamente. Éramos también hombres y mujeres fieros que nos defendíamos y no permitíamos de ninguna manera ser agraviados. Hemos conocido a algunos que yo espero que sean cristianos, entonces, que han actuado imprudentemente. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que tener un poco de calma y sabiduría y no empeorar las cosas para nosotros mismos cuando nos encontramos con los pecadores allá afuera. Existe tal cosa como querer meter el evangelio en los corazones de las personas por la fuerza, hermanos, o intentar hacerlo y poner una cara muy larga y muy seria cuando reprendemos a la gente para que adopte la fe que nosotros profesamos. Existen este tipo de conductas entre la iglesia, entre nosotros. Eso le quiero decir yo, hermanos, muchas veces o la mayoría de las veces no funciona. Las cosas a la fuerza no funcionan, hermano. Nadie o muy pocas personas, puedo decir para no generalizar, ha sido llevado a la fuerza a Cristo. Casi nunca, hermanos, se darán estos casos. ¿Por qué? Pues porque los impíos, la gente sin Dios, hermano, es muy terca. La gente sin Dios no hace acuerdos con personas que no piensan y hacen como ellos. Las personas sin Dios no dan su brazo a torcer. Algunos podrán ser de carácter noble y pacífico, pero no son sabios, hermano. No tienen la sabiduría que Dios da. Así que por más nobles y sencillos que sean, cuando se trata del evangelio, ponen una barrera. Y si nosotros, hermano, insistimos, van a rugir, hermano, delante de nosotros. Algunos podrán ser de carácter pues pacífico y noble, pero no son sabios, hermano. Así que lo que pudiera ser una regla de conducta para mí y para usted, no necesariamente es una regla para todos los demás que están en el mundo. Tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que entender esto, y le digo que es algo práctico porque todos los días navegamos, tratamos, negociamos, traficamos en el buen sentido de la palabra con gente que no conoce al Señor. Y hermanos, el otro domingo dijimos que, ¿se acuerda? Y se oye muy fuerte esto, que no debíamos de dar las perlas a los cerdos, y debemos saber que tampoco debemos buscar, hermanos, nosotros debemos saber que no debemos buscar que esos personajes reciban un baño. A veces nosotros queremos bañar a tales personajes. Hermanos, estos personajes que son a diferencia de León, están acostumbrados al lodo, están acostumbrados, hermano, a la impiedad, están acostumbrados a la blasfemia, están acostumbrados, hermano, a toda clase de delitos y pecados en los que usted y yo también vivimos. Así que entendamos que eso no es lo suficientemente bueno para ellos. A veces queremos, hermano, llegar con los impíos y darles un baño de evangelio, de pureza. Entonces, hermanos, los baños de evangelio forzado no funcionan. Debemos considerar que en cuanto a la gente mundana y sus diversiones, por ejemplo, son precisamente las que deben de ser para semejantes pobres criaturas. ¿Cuáles eran nuestras diversiones? ¿Cuáles eran nuestros pasatiempos, hermanos, sin Dios antes? Pues las mismas. La otra noche, pues creo que fue el viernes precisamente, saliendo de la célula, llegamos a casa y nos dispusimos a dormir. Siempre veo un poco de noticias antes de acostarme, y apagué el televisor. Y no, hombre, hermanos, estaba en grande la fiesta con unos vecinos que
casi cada semana, peor cuando es verano, aunque también a veces en el invierno, no crea, pero en el verano con más ganas como que esto se incrementa, fiestón, hermanos, gritos, algarabía, música a todo volumen, y dice uno, híjole, qué ingratitud, ¿verdad? Qué falta de conciencia. Hermanos, no se le pueden pedir peras al olmo, dice el refrán. Ellos no cuentan con ninguna otra cosa, entonces no les queda de otra que disfrutar lo que ellos llaman júbilo, lo que ellos llaman gozo. Ahora, pues hermano, por eso mismo, nosotros no debemos tocar esos gozos. Cuídese, hermano, de no tratar de limpiar a la fuerza o de quitar esos gozos. No debemos intentar, hermano, porque le voy a decir algo, inclusive a veces nosotros pudiéramos decir, voy a ir a tal reunión, cuando se trata sobre todo de la familia, y que a sabiendas, valga la redundancia, sabemos que va a haber vino, que va a haber otro tipo de cosas y de conductas. Hermanos, deberíamos no tocar o no intervenir en esos gozos o en esos festejos, porque la Escritura dice, hermano, que son como trapos de inmundicia, de los cuales, dice Judas, haremos bien en mantenernos alejados. Mire, Judas, hermano, en su brevísima carta menciona 3 tipos de pecadores. Yo me quedé muy impactado porque he leído muchas veces este versículo, y cuando lo puse, porque me vino a la mente, me di cuenta de que Judas habla de 3 tipos de pecadores, con los cuales tenemos que tener diferentes tipos de cuidados, nosotros los creyentes, porque Judas escribe a los cristianos y hace lo mismo. Me refiero a lo que estoy tratando de hacer yo en este sermón, de dar algunas recomendaciones a manera de advertencia. Dice Judas capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice, a algunos que dudan, dice, convencedlos. Ahí está el primero. Algunos que dudan, dice, a esos convencedlos. Y luego el versículo 23 dice, a otros salvad, dice, arrebatándolos del fuego. Estos son otros, en diferentes circunstancias. Y luego dice, y de otros tened misericordia con temor, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas nos da algunas pautas a seguir, hermanos, para con los diferentes tipos y estados de pecadores. El primero que Judas menciona, del versículo 22, son personas, hermano, que a veces nos han oído, nos han escuchado, o han escuchado por fuera, no por boca nuestra, sino por boca de otros, el evangelio, pero están vacilantes en su juicio. ¿Cuántos de nosotros hemos platicado con gente y que cuando les hablamos un poquito de Cristo Jesús y del cambio que Él hace en las vidas, dicen, pues sí, fíjese que a mí ya me habían dicho de esto, ya me habían hablado, o en alguna ocasión estuve en una iglesia, pero tengo mis dudas, es que mi tradición, ¿verdad?, religiosa, mis padres me enseñaron tal o cual religión, y están vacilantes, están confundidos por los razonamientos malvados de otros o de los suyos propios. Pero de alguna manera vemos ahí algún destello y de que se están esforzando por convencerse de la verdad. Pues dice Judas, a esos sí hay que ayudarlos y hay que tratar de convencerlos. Yo quisiera que entendiéramos el enfoque, hermano, de lo que Judas está tratando de decir. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros allá afuera nos vamos a topar con todo tipo de personas. No todos los leones son iguales, no todos se comportan fieramente en cuanto nos oyen hablar del evangelio, o con nosotros no se comportan todos igual cuando saben que nosotros somos cristianos. Hay de todo. Judas también dice que hay otros que a eso sí hay que arrebatarlos con una mano rápida y fuerte del fuego, ¿verdad?, de la condenación, de la tentación y del pecado. Esto regularmente nos pasa con nuestra familia, ¿verdad?
A veces vemos a nuestra familia, les hemos hablado una y otra vez, no han querido, y de repente, hermano, los vemos así en la orilla, tienen un problema tan serio, tan difícil, que parece que se van a hundir en el problema. Y nosotros sabemos, hermano, que a veces ese tipo de problemas llevan, hermano, a otros más serios, más severos. Ha habido personas, hermano, que estando en una situación difícil, se rinden y dicen: yo prefiero quitarme la vida, yo prefiero. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir: vámonos ya, ¿verdad? Con este paciente, con este león, a quien le ha llegado el fuego hasta los aparejos, dicen por ahí, o el agua a los aparejos. A esos hay que rescatarlos. Hay que ir e insistir, hermano, y si podemos arrebatarlos del fuego y de la condenación, mucho mejor. Eso es a lo que se refiere Judas con el segundo tipo de pecadores. Pero para hacer énfasis en este punto primero, hermano, que estoy tratando de hacernos ver o hacerles ver, a veces no debemos irritar a los leones, hermano, haciendo que a fuerzas reciban el evangelio. Dice Judas que el tercero, o existen otros, dice, de los cuales debemos mostrar compasión. Compasión, dice, que aunque debe ser suave y gentil, también debe ir acompañada de un temor celoso. No sea que nosotros mismos, hermanos, seamos infectados con la enfermedad que tratamos de curar. Debemos ser sabios, hermanos. Debemos ser sabios. Muy frecuentemente estas cosas pasan otra vez en nuestra familia. Somos invitados y muchas de las veces decimos que no, y de repente decimos: bueno, pues siempre digo que no, pues ahora voy a ir. Y cuando vamos, hermano, nos enteramos otra vez confirmadamente que no tenemos nada que hacer ahí en medio, hermano, de pecados so pena, ¿sí? O a riesgo, para mejor explicarme, de también contaminarnos, de también ser partícipes de estas cosas que no son buenas en nada. Por tanto, hermanos, miremos que mientras amamos a los pecadores, debemos mantener el máximo aborrecimiento de sus pecados. Y esto, hermano, me refiero por el más mínimo grado o aproximación a ellos de convivencia. Hay cosas, hermano, con las que por más que queramos no podemos y no debemos convivir. Judas, hermanos, dice que hay algunos pecadores que tienen hasta el manto, la ropa manchada por la carne pecaminosa. En ocasiones, hermanos, nos hemos reunido con la familia, y luego llegan algunos invitados que es una pena, hermano, es una vergüenza de verdad, y la verdad es que no saca uno absolutamente ningún beneficio. Se sienta uno y a veces llegan invitados, hermano, que conocemos desde hace mucho tiempo, porque son invitados del que lo invita a uno, del familiar que lo invita a uno, hermano, y no hacen otra cosa más que estar hablando de adulterios, de fornicación, y lo peor de todo es que lo hacen, hermano, con una desvergüenza, con una risa en sus labios, con una sonrisa en sus labios. Entonces, de verdad, hermanos, de verdad, a veces hay cosas en las que no hay beneficio. Dice el apóstol que hay cosas, hermano, de las que no debemos hablar, de las cosas que se hacen en secreto, y peor o menos aún cuando estas cosas se anuncian, hermano, como una gracia o como algo que vale la pena comentarse. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Aquí al parecer hay una alusión. Cuando Judas habla de este último caso, parece ser que Judas hace alusión a un caso de lepra. Pues nosotros sabemos, hermano, que la lepra infectaba no solamente el cuerpo del hombre, sino las vestiduras del afligido leproso, y se creía que éstas a la vez eran capaces de transmitir el contagio a otros. Yo me puse a investigar un poquito acerca de la lepra, hermano, y parece ser que es muy difícil, obviamente, que la lepra o esta enfermedad se pase a través de la ropa. Sí es posible, pero dicen que es muy difícil. Sin embargo, Judas, hermano, da a entender esto como para decirnos: cuidado, o sea, toma todas las precauciones posibles, porque terminarás de alguna manera manchado o contaminado.
Lo que entonces nos lleva a saber y prevenir, hermanos, que no debe ser un placer para nosotros, como hombres y mujeres nacidos de nuevos, las constantes relaciones cercanas, personales y frecuentes con los pecadores. Y con miras a su conversión, a veces decimos, es que, hermano, no vayamos terminando, hermano, como aquel hermano, y se lo digo en serio, era de mi congregación, mi primera congregación, que lo hallaron saliendo de una cantina, y cuando alguien lo vio, lo llamó a cuentas y le dijo, hermano, pues ¿qué le pasa? ¿Por qué? Yo lo vi, no me puede decir que no. Dijo, no, y no lo niego, es que andaba predicando, dijo. Hermanos, o sea, esto no es ni cuerdo, ni es lógico, es como ir, hermano, precisamente a picarle las costillas a los leones, ¿verdad? No puede ser posible. Como ya dijimos, a riesgo de contaminarnos nosotros mismos con hábitos y costumbres que ya han sido limpiados en nosotros por Cristo Jesús. Entendamos, hermanos, que si Dios no hace la obra en los corazones, ellos no tomarán una decisión propia, seguirán siendo fieros leones, pues ellos por sí solos no pueden cumplir, hermanos, con las normas del Evangelio. No pueden, son fieros, son leones. Ahora, otra cosa que no debemos hacer, hermanos, es estar siempre encontrando fallas. Cuando nos reunimos o convivimos con personas inconversas, no estemos siempre buscando fallas o encontrando fallas en los que son francos pecadores, porque esto equivale a jalarle los bigotes al león, ¿no cree? Y con toda seguridad, hermano, decíamos ahorita, esa criatura nos va a rugir. Si nuestra alma está entre leones, seamos suaves, seamos amables, prudentes y hasta tiernos, si así se requiere. Algunas veces guardemos silencio, hermanos. En ocasiones una buena palabra, yo sé, estará en la punta de nuestra lengua, pero hay momentos en los que no debemos decirla. ¿Por qué? Por el bien nuestro, no debemos decir lo que tenemos que decir. ¿Por qué, hermano? Porque a veces una sola palabra va a despertar el odio, el furor, la furia de los impíos y va a ser más daño que beneficio para nosotros y para los que estemos ahí. Mire, yo sé que algunas veces la verdad tendrá y necesita ser defendida. Esta es otra cuestión que tenemos que observar. Muchas veces la verdad tiene que ser defendida, pero si somos inexpertos, hermanos, y no tenemos la fuerza doctrinal necesaria, los argumentos doctrinales necesarios, pues vamos a tratar imprudentemente de defender algo que ni siquiera conocemos, no dominamos. Le voy a decir por qué añadí esto, hermanos. Usted lo sabe, allá afuera, hermanos, hay campeones de la infidelidad, hay graduados en la blasfemia, y esos, hermano, por lo regular, retarán a uno que sea débil y sin instrucción, y le voy a decir algo, lo van a vencer, lo van a apabullar. Y aunque demos un paso al frente, hermanos, valerosamente, si somos ignorantes de nuestra doctrina, vamos a ser derrotados y avergonzados. Entonces, tomemos en cuenta estas cosas, porque después de algo así, hermano, ¿qué va a decir el adversario nuestro? Bueno, pues se va a jactar por el hecho de que la verdad es refutada y porque el soldado de Cristo fue derrotado. No demos lugar, hermano, a nada de eso, no permitamos estas cosas. Entendamos entonces que la verdad y la causa de Cristo obviamente no son derrotadas. Tenemos que tomar nuestro lugar, hermano, y saber con qué armas contamos. La causa de Cristo, hermano, no es derrotada cuando algún niño en la fe permanece en la retaguardia, atrasito. Entiéndase bien que no pretendo frenar el celo, hermano, el celo honesto cristiano que pueda existir en nosotros, no es lo que quiero. Ahorita voy a hablar de la valentía y de la valerosidad, pero aquí, hermano, tenemos que ser muy, muy listos y muy observadores.
Sí quisiera, hermanos, que atendamos a las palabras inclusive de nuestro capitán, de nuestro paladín, que dicen, por ejemplo, ahí en Mateo 10:16. Esto lo dijo el Señor, hermano, y se lo dijo a los suyos. Les dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Mire, aquí hay otro animalito, ¿verdad?, que es semejante al león. Y entonces Jesús dice: bueno, como yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes, dice, como serpientes, y a veces, dice Jesús, sencillos como palomas. Hay, si se fija, una gran diferencia entre ser prudente y ser sencillo, entre ser serpiente y ser una paloma. Así que lo que quiere decir aquí Jesús, hermano, es que a veces tendremos que poner el dedo en los labios cuando estemos irritados por causa de los impíos. No podemos hablar con pertinencia cuando nos hacen enojar, cuando estamos perturbados y somos propensos al enojo, hermano. Hay que calmarnos, así que permanezcamos tranquilos y esperemos mejor momentos propicios, ya que muchas personas, hermanos, harían mayor bien para la causa de Dios si no irritaran a los impíos. A veces, hermano, hablando de los impíos, hay que dejarlos solos. Hay que dejarlos solos, hay que callar delante de ellos, con algunos de ellos, por algún tiempo, para que por el trato de Dios busquen su propia salvación. Pero cuando nuestros esfuerzos de hacerles bien solo los provocan a blasfemar más, mejor busquemos otras opciones, hermano. Inventemos otros métodos. No actuemos pues insensatamente. Pero si nuestra vida está entre leones y ellos permanecen tranquilos, no los excitemos innecesariamente. Seamos prudentes, seamos sabios, hermano. En segundo lugar, si nuestra alma está entre leones, no rujamos nosotros también, hermanos. ¿A qué me refiero? Esto es muy difícil de hacer a veces. He conocido algunos que a veces dudo si son cristianos, porque se enfrentan a los leones, ¿sabe cómo? Injuria por injuria, duras palabras por duras palabras, amargos comentarios por amargos comentarios. Despertemos, hermanos. Los impíos son leones y nosotros ya no somos leones. No tratemos de enfrentarnos con ellos a su propio nivel. No sé si me explique. Nunca rugiremos tan bien como ellos lo hacen. Dejemos que ellos lo hagan. Pero nuestra manera de enfrentarlos no es perdiendo la compostura ni ultrajando a los que se nos enfrentan, hermano, o a los que se nos oponen. ¿Por qué? Porque de esta manera nos volvemos a nuestras viejas y fieras costumbres, volviéndonos como ellos. Debemos pues vencerlos con benevolencia, paciencia, amabilidad, sabiduría y amor. El proverbio, hermanos, que todos conocemos, es muy cierto. Dice Proverbios 15:1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este es un proverbio antitético. Dice lo que está en un polo y lo que está en el otro. Y usted sabe, porque la experiencia universal confirma este proverbio, la gentileza a menudo, hermanos, desarmará al más furioso, pero una palabra, hermanos, de enojo va a engendrar otra palabra igual. La bondad produce bondad, la rabia produce rabia. Una buena causa, hermanos, será mejor alegada. Escuche, la causa de Cristo será mejor alegada o defendida con mansedumbre que con pasión, que con un celo fervoroso. Hay tiempo para todo y hay momento para todo. Yo le pregunto a usted, esto, hermano, cuando yo lo estaba escribiendo, hermano, lo tomé, así se lo digo, para mí, porque mi esposa muchas veces me ha dicho esto. Hemos tratado en algún momento de discutir
inclusive algo que nosotros sabemos que tenemos la razón nosotros, pero hemos tratado de discutir ese argumento que es verdadero y valedero a través de susurros. Lo hemos tratado de hacer, susurrando, defendiendo, pero con susurros. Es algo muy difícil, hermano, discutir con alguien que insiste en contestar de manera suave. Usted puede exaltar si la persona otra, está bien. Hay personas que se enojan más, ¿verdad? Pero regularmente vamos a bajar, ¿verdad?, la fiereza cuando hacemos esto. Y le digo que esto es para mí, hermano, porque yo muchas veces he defendido puntos y mi esposa me dice, es que gritas. Mire, el otro día hablé de un tema con un familiar cercano, hablé de cierto tema y lo hicimos por mensaje. Entonces, como estábamos escribiendo mucho por WhatsApp, llegó el momento en que mi familiar me empezó a mandar mensajes de voz por WhatsApp y yo le empecé a contestar por mensajes de voz. Dije, pues sí, es más fácil, ¿verdad? Tenemos este beneficio. Y después mi esposa me decía, es que gritas. Le digo, no estoy gritando. Le dije, es más, le dije, aquí va, mira, aquí está la prueba, aquí están los mensajes. Y entonces ella me dice, sí, mijo, me dice, pero es que tu voz es muy fuerte, dice, tu voz es muy seria, dice, y a veces se siente como si estuviera. Y yo le dije, no, y yo no reconocí. Pero hermano, cuando estaba escribiendo esto, por eso quise poner la pregunta que yo me tuve que hacer, ¿verdad? ¿Hemos tratado alguna vez de discutir por medio de susurros, por medio de una voz baja y calma? Intentémoslo, hermano, no va a ser fácil, pero intentémoslo en algún momento y vamos a ver qué sucede. ¿Por qué, hermano? Porque para aplacar la ira y buscar la paz, hemos de tener que encontrar palabras amables y sabias sobre todo. Les recomendaría que tengamos mucho que soportar, hermanos, por causa de Cristo. Estaba leyendo, porque en la célula estamos hablando acerca de los patrones y de los empleados. Y entonces tuve que tratar, Pablo le dice a los efesios los amos y los esclavos, que hoy se traduciría los jefes, los gerentes y los empleados. Muy interesante tema, lo acabamos de terminar este viernes. Y entonces yo tuve que tratar para dar una reseña contextual, que Pablo habla de los esclavos porque en aquel tiempo había esclavitud. Y tuve que hablar de la esclavitud. Déjeme le digo que curiosamente cuando hablaba de la esclavitud, cuando leía de la esclavitud, cuando leía acerca de cómo los romanos entregaban a los esclavos como mártires por el solo hecho de ser cristianos a los fieros leones, literalmente, y que los cristianos enfrentaron con mucho valor a las fieras, con paz y con calma. También me encontré, escuche esto, hermano, porque esto a veces no se dice nada más lo valeroso y lo romántico de las historias, de la historia de la iglesia, pero me encontré con algo que vale la pena, hermano, conocer para no caer en lo mismo. Me encontré con que algunos párrafos de la historia cristiana dicen que hubo una tendencia, fíjese, hubo una tendencia en esa era, en esa época, en la época de los mártires. ¿Cuál era la tendencia? Empezó a crearse en el corazón de los creyentes una tendencia a volverse reacio y obstinado y belicoso. ¿Ha visto a un perro acorralado, hermano? ¿Ha visto un perro cuando así flaquito, cuando se paran 2 o 3 perros grandes y luego lo muerden por aquí, lo muerden por acá? ¿Lo han visto? El perro no se tira de panza y llora, no. El perro pela los dientes y voltea para acá y voltea para allá y se defiende. Hermano, yo no sabía, pero hermano, hay datos que dicen que la iglesia misma empezó a tener este tipo de conductas. ¿Por qué, hermano? Porque la opresión
el ataque fiero, hermano, de Roma para con los cristianos, hubo un punto, hermano, donde escaló, hermano, a lo ilimitado, por el solo hecho de ser cristiano. Decíamos en la célula, por el solo hecho de perdonar a mis enemigos, yo era llevado al martirio y era echado a los leones. Y entonces, hermano, la iglesia empezó a decir, bueno, pues ya estuvo, ¿verdad? O sea, mejor me vuelvo fiero también. No, hermanos, esa no es la clave para esto. No debe ser así entre nosotros. Hermanos, amor y más amor, de verdad, hermano. Y entre más seamos provocados, más debemos amar. Porque así nos amaron a nosotros. Así de pacientes fueron con nosotros. Romanos 12:21 dice, tan sencillo, y hemos leído muchas veces esto: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, esto es en cuanto a que no debemos rugir como los leones también nosotros, a la par de ellos. Punto número 3, si nuestra vida está entre leones, hermanos, no vayamos solos entre ellos. ¿A qué me refiero con esto? ¿A quién llevo conmigo? Bueno, hermanos, si no hay otro cristiano en el taller o en su trabajo o en la escuela, en la fábrica, voy a hacer hincapié más bien en esto. Asegurémonos de llevar al Señor con nosotros, hermano. Si usted sabe que en la familia, en la reunión familiar, en el trabajo, en el taller, en la escuela, se va a topar con personas, hermano, que constantemente lo atacan, constantemente hablan mal de usted, constantemente son fieros para con su vida. Asegúrese de llevar al Señor con usted. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es esto? Sí, asegurémonos de hacer esto, hermano. El Señor sabe, mire, el Señor sabe lo que dicen de nosotros en la familia, como dije, en el trabajo. Él sabe cómo se burlan, cómo nos chotean, ¿verdad? Y se burlan de nosotros. Pero, hermano, el Señor sabe también que a veces nosotros somos mordaces y bruscos con ellos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nos comportamos como en el punto anterior y a veces rugimos a la par de ellos? ¿Sabe por qué? Pues porque no está el Señor con nosotros, hermano, en el sentido de que no oramos, no nos preparamos, no pedimos, hermano, para que Dios aplaque la fiereza de esos leones y nos dé a nosotros las capacidades sabias de enfrentarlos para relacionarnos con ellos. Hermano, porque a veces es imposible no relacionarnos con los leones, con este tipo de gente. Todos los días navegamos con ellos. Pero, hermano, si nuestra mente estuviera tranquila ante los leones como fruto de la oración, yo creo que no les prestaríamos ni la mitad de atención a las calumnias y a las blasfemias. Hermano, asegúrese cada día, antes de salir a esa jungla de allá afuera, de tomar al Señor para que vaya con usted. Y siempre que tengamos que hablar, asegurémonos de que Él está a nuestro lado y procuremos decir lo que quisiéramos que Él oyera. Y luego, después de habernos defendido, podremos decir: mi Señor, creo que no te he deshonrado, pues he hablado tus palabras y me he revestido de tu ejemplar carácter. Asegurémonos de esto, hermano, por favor, porque esto es... ¿Cuántas veces, hermano, ha habido agravios? Y le voy a decir algo, hasta muertes cristianas innecesariamente. Me refiero, hermano, a que a veces se actuó, hermano, con imprudencia, con falta de sabiduría y lo peor de todo, hermano, sin dirección y sin la compañía del Señor. Asegúrese que cuando salga, hermano, a tratar, como dije ahorita, a traficar, hermano, en esta jungla donde es imposible no hacerlo, que el Señor esté con usted, que oró esa mañana, que se puso en las manos de Dios. Hermanos, como vivimos en medio de leones,
pues vivamos más cerca de Cristo. Que aquellos de nosotros que enfrentamos oposición nos convirtamos en los mejores cristianos. Muchos que han sido destacados, hermano, cristianos en la historia de la iglesia. La Biblia, o la historia más bien, y también la Biblia enseña que fueron pasados por trabajos desde el principio. Aprendieron, hermano, a sobrellevar esto. El libro de Lamentaciones de Jeremías dice en el capítulo 3, versículo 27: bueno le es al hombre, dice, llevar el yugo desde su juventud. Hermanos, no desesperemos. Las luchas reales y tempranas de esta vida son de mucho valor. Esos roces que tenemos, hermano, bien fundamentados en Cristo, nosotros nos van a servir, hermanos, de mucho, de mucho. La disciplina temprana es igualmente invaluable, porque aquel que no ha tenido que enfrentar las olas bravas de este mundo y a sus fieros habitantes en su juventud, nunca será un hombre útil, ni un hombre bueno, ni un hombre feliz, hermano. Al ser llamados a sufrir por causa de Cristo a una edad temprana, un hombre aprende a veces la lección de la resistencia silenciosa, y así le resulta más fácil estar tranquilo y paciente en años después. Hermano, si pudiéramos traer una aplanadora que nos aplanara todo el camino de aquí al cielo, ¿ustedes creen que esa sería una buena opción para el cristiano? No, hermanos. 1 o 2 o 3 lugares ásperos son buenos para nosotros. 1 o 2 personajes que sean como fieros leones entre aquellos con los que convivimos nos van a ayudar a crecer. ¿Sabe por qué? Porque todo eso o todos ellos prueban y fortalecen nuestros pies de peregrinos aquí, hermano, en este mundo. Un niño nunca se volverá un hombre si es llevado a todas partes como un bebé, ¿verdad que no? Debemos aprender las artes de la guerra santa, hermanos, y a esto va este mensaje, porque de lo contrario no seremos aptos para ser soldados de la cruz, ni seguidores del Cordero. Hermanos, que su Santo Espíritu nos ayude a mantenernos en comunión con Cristo, para que Él nos ayude y proteja en toda tentación y en toda persecución. Punto número 4. Permítame decir que si nuestra alma está entre leones y a veces nos sentimos muy débiles por causa de eso, escuche, se vale pedir en oración al Señor para que nos cambie en su misericordia por un tiempo a lugares más tranquilos. Un cristiano, hermano, un cristiano no está obligado a soportar la persecución si puede evitarla. Digo esto, hermano, porque Cristo así lo enseñó, no me la estoy sacando de la manga. ¿O qué entiende usted, hermano, cuando Cristo dice ahí en Mateo 10:23? Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice? Aguántense. Dice, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, hermano, se fija, Cristo no dice, tienes que aguantar siempre a como dé lugar. No, dice, cuando los persigan en una ciudad, bueno, pues váyanse a otra. Va a haber ocasiones, hermano, en que si no soportamos, hermano, ya la carga, el fiero ataque de ciertas personas con las que convivimos, órele a Dios, hermano. No es pecado orar a Dios y decirle, Señor, pues quítame de aquí por un tiempo, ¿verdad? Ahora, puede haber razones que justifiquen que permanezcamos bajo la prueba. Y si así fuera, pues nada más cuidémonos de no pasarlas por alto, ¿verdad? Esas razones para que pronto pasemos a abandonar o salgamos del foso de leones en el que nos encontramos. Mire, Pedro dice algo muy, muy cierto que se tiene que tomar en cuenta. Primera de Pedro 1:6 dice,
en lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora, dice Pedro, aunque ahora, por un poco de tiempo, y aparte dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, la prudencia y el buen entendimiento a veces pueden conducirnos a evitar la persecución. Por eso le decía, hermano, no se meta, hermano, no quiera hacerla de mártir, no quiera ser agraviado, hermano, porque usted quiere. Estamos y no van a faltar, hermano, estos personajes, no van a faltar pruebas en nuestra vida, pero no las busque. Al contrario, si usted tiene buen entendimiento y es prudente, puede evitar la persecución, puede evitar, hermano, el bullying, puede evitar el escracheo, pero que nunca la cobardía, que esto vamos a hablar enseguida, se mezcle con la prudencia. No seamos cobardes, no es lo que quiero decir, seamos prudentes, hermano. Porque mire, aquí hay otra oración que Cristo nos enseñó, que nos dice de la siguiente manera, Mateo 6:13. ¿Qué le da a entender a usted esto? Mateo 6:13, cuando Jesús nos dice que oremos y le digamos al Padre, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué entiende? Hermano, que tenemos que orar. Está viviendo tiempos difíciles con ciertas personas. Ore a Dios. Pídale al Señor, hermano, ser librado de esto, del mal y del maligno, como dicen otras versiones. Nos da, hermanos, por decirlo así, esta oración, un permiso para salir de lugares donde somos muy tentados. Y algunas veces el cristiano tiene el deber de buscar otra esfera de labor, si se pudiera, ¿verdad?, donde no fuera tan duramente probado. No pasa nada, no es pecado, hermano, tampoco eso. Ahora, déjeme hablar de otra cosa. Por otro lado, no pensemos que esto debe de quedarse así, hermano, porque todos estos puntos parecieran decir no hagas, no. Bueno, si nuestra alma está entre leones, aquí viene lo bueno, tampoco debemos ser cobardes. No es esa la impresión que quiero yo dejarles. Ustedes han oído, hermanos, acerca de ciertos animales fieros, donde algunos estudiosos naturalistas dicen, cuando tú te encuentres o si un día te llegas a encontrar con un oso, con un león, con una hiena, por ejemplo, lo que debes de hacer es no darles la espalda, mirarlos fijamente. Hay algunos que dicen, y si puedes encontrar un palo y levantarlo, no para pegarle, para levantarlo y que esté más alto que él, dice, eso va a hacer que aquel animal se retraiga. Yo no estoy tan seguro, ¿verdad? Eso no es una recomendación mía, yo lo he escuchado y lo he leído. No estoy tan seguro acerca de esa parte de la historia natural, pero estoy convencido, eso sí, que es verdad en cuanto al mundo impío, hermanos, esto. Si el cristiano se comporta con tranquilidad, si es un hombre inconmovible en su fe, determinado, resuelto y firme, va a vencer al enemigo, eso es seguro. Hay otro proverbio, dice Proverbios 16:7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué sucede, hermano? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto encierra, hermano, un consejo maravilloso. Lo dicho anteriormente acerca de no rugir, de no irritar a los impíos innecesariamente, no quiere decir que debemos ceder en sus pecados, que debemos caminar en sus pecados. Le voy a decir por qué, porque si cedemos en lo poco, tendremos luego que ceder en lo mucho. Si le damos al mundo una pulgada, hermanos, si le damos la mano, se toma el codo, tan cierto como que muchos han caído presas de los engaños de ellos. Si no cedemos ni una pulgada, sino que nos manifestamos firmes, Dios nos ayudará. Mantengámonos firmes, hermano, con valor, porque ciertamente en esto, hermano, también lo que se necesita es valor. El mundo, mire, le voy a decir algo, el mundo después de un poco de tiempo va a decir de un cristiano verdadero y valeroso, no tiene caso reírse de él, a él no le importa,
No tiene caso ponerle molestos apodos, motes. Él solo se va a reír, te va a sonreír. No tiene caso ser su enemigo, pues Él no será tu enemigo, solamente será tu amigo. Y entonces, hermanos, el mundo terminará susurrando: bueno, pues después de todo, no es un tipo tan malo, ¿verdad?, como pensamos que era. Vamos a dejarlo que siga su propio camino. Esto es real, hermanos. El acto más valeroso es pedir la gracia para quedarse con los leones y vencerlos, hermanos. Dice el salmista: mi vida está entre leones. Hermanos, así que si el Señor nos convierte en domadores de leones, ese es precisamente el lugar donde debemos estar. Mire, en algunas de nuestras colonias o fraccionamientos más marginadas, colonias de las más marginadas y con más alto índice de criminalidad, digámoslo así, porque las hay, hermanos, las hay. Colonias con un alto consumo de drogas, por ejemplo, y de mayor porcentaje de pandillerismo. Ahí precisamente se hacen necesarios cristianos valientes que cierren bocas de leones y lleven un poco de esperanza. Pero ¿qué sucede cuando se renuncia por temor a esta labor de domesticación de leones? Esas colonias, hermanos, o asentamientos humanos perdidos nunca van a salir de las tinieblas y serán asentamientos humanos verdaderamente perdidos. Serán para siempre como fosos atestados de fieros leones. Y me acordé mucho, hermano, también de mi colonia, de la que yo salí. La colonia industrial, hermano, tenía fama, ya no, tenía fama, hermano, de que si entrabas ahí en la noche era como entrar, ¿en dónde decían? En la boca del lobo. Salías, decíamos en aquel tiempo, con una zapatería puesta. Salíamos pataleados, golpeados, apedreados, aporreados, salían los que entraban, ¿verdad? Yo lo comprobé, yo viví ahí. ¿Y sabe también de qué me acordé? ¿Se acuerdan, hermano, de los que tenemos más de 35 años de cristianos? De aquel testimonio del hermano Nicky Cruz. Hermano, la Quinta Avenida no era en aquel tiempo lo que es ahora. Y Nueva York no es o no era lo que es ahora. Ese testimonio vale la pena recordarlo, ¿verdad? Este hermano que con una valentía sorprendente rentó un teatro, un cine, y ahí convocó, hermano, a todas las pandillas de adictos que había por ahí, y que, hermano, a la hora de la predicación lo único que estaban haciendo las pandillas era tratar de, estaban haciendo, como dicen, musarañas y intentos. Se estaban amagando unos a otros, intentos de acuchillarse y de balacearse, hermano, pero por causa de este hombre muchos vinieron a Cristo Jesús. Es un testimonio hermoso y real, ¿verdad?, de lo que sucedió por causa de la valentía. Cuando escribía esto me acordé de otro detalle que a veces, hermano, no ha funcionado, pero muchos cristianos, pastores inclusive, han intentado hacer. ¿A qué me quiero referir? Yo no creo, hermanos, que se deban formar fraccionamientos privados y únicos para familias cristianas, solamente cristianas, no sé si me da a entender. ¿Por qué digo esto, hermano? Pues porque yo digo que no estoy de acuerdo con esto, porque entonces ¿cómo seremos la sal de esta tierra y la luz de un mundo caído y oscuro? ¿Cómo? ¿Usted cree que Dios, hermano, se agrada de eso? Algunos piensan, hermano, que no, pues es que siendo puros cristianos va a estar todo muy bien. En peligro y esté peor, hermano, la cosa. Somos muy difíciles a veces como creyentes también. Los que piensan que debemos formar los cristianos, fraccionamientos de puros cristianos, se olvidan de que tenemos una tarea inconclusa en este mundo, hermano. No hemos terminado la tarea. Y a veces con este tipo de ideas pretendemos aislar el gran sabor a cristiandad que Dios ha puesto en nosotros, hermano. Y no sé si esto conlleve también un cierto grado de egoísmo, de cobardía y hasta de ignorancia, pues la reunión de todos, escuche, digo de ignorancia también, porque la reunión de todos y solo los santos
es allá, hermano, no aquí. El día que hemos de estar todos juntos como cristianos, sin leones entre nosotros, no es en este mundo, es allá arriba. Así que algunas veces el cristiano debe decir: Dios me ha fortalecido en la gracia, me voy a quedar aquí en este trabajo, en este empleo, me voy a quedar aquí en este fraccionamiento y voy a luchar. Estos son leones, pero los domaré y ganaré para Cristo en su nombre. Hermanos, tal vez Dios nos ha puesto a propósito en cierta empresa, en cierto departamento, para llevar a sus compañeros de trabajo al Salvador, y mediante su gracia lo pueden hacer, hermanos. Ahora, Jesús nos ha dado gracias únicas, como la de ser lámparas de luz en un mundo oscuro. Ahora, si pensamos que somos lámparas, porque Jesús dice que somos la luz del mundo, ¿nos vamos a atrever a decir que vamos a elegir dónde alumbrar? Señor, no, yo no quiero ir a alumbrar ahí, yo quiero alumbrar aquí en el Peri, ¿verdad?, donde está más alumbrado. Si nosotros cristianos fuéramos cristianos realmente sensibles, diríamos: si solo hay unas cuantas lámparas y todas las calles tienen que ser alumbradas, hay más necesidad de alumbrar un barrio bajo o un callejón sin salida que adornar una calle principal. Por tanto, que nos dejen brillar, hermano, en los sitios lúgubres que parecen cueva de leones, como decíamos ahorita, o de lobos. Mire, por donde quiera hay lugares solitarios y oscuros donde se podría cometer un crimen, pues allí es donde es requerido el actuar como guardián de la noche y como domador de fieros leones al cristiano. Una sabia lámpara dirá: vine al mundo para alumbrar, y me gustaría alumbrar allí donde la luz sea más necesaria. Hace muchos años, hermano, estábamos muy contentos, muy felices con la juventud, hermano, a todo lo que daba, aquí en la colonia Tierra y Libertad, a unas cuadras de aquí, predicando con una iglesia, hermano, formada más o menos, con algunos miembros, contentos, felices. Pero un día, hermano, oí hablar de los tarahumaras. Empecé a escuchar, una hermana de la congregación la contrató una dependencia gubernamental del estado, ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó, yo también trabajé ahí, de la Tarahumara, Mari, ¿cómo se llama? La coordinadora estatal de la Tarahumara la contrató, y la hermana se fue, hermano, junto con otra amiga, las contrataron a las dos a Baquiachi, a San José Baquiachi. Cuando ella regresó, era muy amiga de nosotros, ella fue la cupido entre la hermana Lisa y yo. Nos juntamos y platicamos, y nos empezó a platicar todas sus aventuras allá en la sierra y de la necesidad que había entre la gente rarámuri. Y yo dije: Señor, y entrego esta congregación y yo me voy a la Tarahumara. Hermanos, es que la realidad de las cosas es que tenemos que alumbrar donde hay más necesidad, y por eso nosotros fuimos a parar allá, ¿verdad?, a Yoquibo. Nos preparamos y nos fuimos. Yo creo que esto, hermano, debiera ser parte de nuestra vida. Debemos soportar con paciencia y también con valentía delante de los leones, hasta que después de un tiempo, cuando la verdad y la justicia hayan sufrido y hayan sido denunciadas, los hombres se volteen y estén casi dispuestos a poner sus labios sobre sus labios las alabanzas a esa misma persona que un poco antes blasfemaban. Así que, hermanos, el consejo en este punto, ya voy a terminar, es: no seamos unos cobardes y aguantemos. Levantémonos por Jesús, hermanos, porque la lucha será breve, se lo puedo asegurar. Hoy podemos escuchar, hermano, el ruido de la batalla, los fieros leones rugiendo, pero, hermanos, mañana escucharemos el himno de victoria, el himno de victoria. Escuche, mire cómo un testigo presencial de Cristo nos habla del ejemplo de nuestro capitán. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Pedro sabía de primera mano esto de Cristo, que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto último, hermano, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer con valentía. Encomiende la causa
y permanezca en la fila de batalla. Aun si la lucha, hermano, fuere larga, hermano, por un Señor como el nuestro, sería bueno soportar hasta 10,000 años de escarnio, porque la recompensa al final nos va a retribuir 1000 veces más. Y ahora, hermanos cristianos, ¿tendrá algún sentido este consejo? ¿No querrá nuestro Señor enviarnos o ponernos donde somos más necesarios? Sí, hermano. Por tanto, si nuestra alma está entre leones, no deberíamos decir: gracias Dios, porque estoy aquí entre leones. Estas personas no van a vencerme, sino que yo los conquistaré en tu nombre. Voy a contar 2 historias muy breves, hermano, para terminar, que me impactaron. Le digo, ahora leyendo este asunto de la esclavitud, de hombres que vivieron, de cristianos que vivieron en otro tiempo, cuando la esclavitud era permitida. Dicen que algunos hermanos, queriendo ir a predicar entre los negros esclavos de las islas del Caribe, encontraron una fuerte prohibición de los dueños de las plantaciones de que entraran los cristianos a predicar, pues los dueños de las plantaciones no aceptaban a nadie allí excepto esclavos. Esto es real, hermano, esto sucedió. Sin embargo, dicen que algunos de los cuaqueros, hermanos, no los detuvieron a ellos, y se habla de 2 que fueron a esas plantaciones, hermano, de las islas del Caribe, y se vendieron como esclavos, y vivieron como esclavos, y murieron como esclavos, para poder enseñarles el evangelio a los pobres negros. Y no digo que sean pobres por ser negros, no vayan a pensar que soy racista. A los pobres por la condición en la que vivían. Esa es una. Qué tremendo testimonio, ¿no, hermano? Se dice que había un lugar en África también donde las personas que se estaban pudriendo a causa de la lepra y de otras enfermedades eran encerradas en cierto lugar. Pero dicen también de 2 de estos hermanos que escalaron el muro de ese lugar y vieron a estas pobres criaturas, dice, algunas sin piernas y otras sin brazos, y luego fueron y solicitaron que se les permitiera entrar para ganar sus almas para Cristo. Y la respuesta fue: si entran, no podrán salir nunca más, porque podrían contagiar a otros. Si entran para morir, para pudrirse con los leprosos. Y dice la historia que estos hombres valerosos entraron y murieron para poder llevar a los leprosos a Cristo, hermano. Oiga, hermano, esto, olvídese, nos supera, hermano, en mucho. Concluyo, considere pues necesario, hermano, estas advertencias, porque todos las necesitamos. Y concluyo diciendo que espero que tengamos todavía algunas gotas de esta grandiosa sangre cristiana en nuestras venas. Y si las tenemos, sé que podemos ir a las puertas mismas, hermano, del infierno para ganar a un cristiano, porque no seríamos semejantes a nuestro Señor si no estuviéramos dispuestos a morir para salvar a los hombres. Pero mire, no hablemos, hermano, del caso más extremo de morir por Cristo, aunque es real. Hablemos de soportar las burlas, hablemos de soportar los escarnios y de considerarlos como nada con tal de ganar almas. Así que, hermanos, mi recomendación: quedémonos donde estamos lo más posible. Y algunos de ustedes que son hermanos y hermanas fuertes en la fe, si sus vidas están entre leones, quédense y domen a los leones, porque qué gran gozo, hermanos, sería llegar marchando al templo con un león domado a cada lado, ¿verdad? Qué bueno sería. Y voy a hablar, hermano, a nuestros oyentes de aquel lado de la cámara. Si hubiera un león al otro lado de esta pantalla, y si quisieras que mi Señor te domara y te condujera a echarte y encorvarte a sus pies, te diría que ese es el mejor lugar para nosotros, pobres pecadores, a los pies de Cristo.
Yo te diría, ríndete con toda tu fiereza a Cristo y pasarás de ser un león fiero a ser un domador de leones. Y nosotros, hermanos cristianos, no le tengamos miedo a los pecadores, pues ¿cómo podemos domarlos si temblamos ante ellos? Salgamos a ganarlos en la fortaleza del Dios vivo y veremos que el león, como dice el profeta Isaías, el león se acostará con el cordero y un niño, nosotros sabemos quién es, los pastoreará. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta jungla en la que vivimos. Póngase de pie, demos gracias a Dios en esta hora. Agradézcale al Señor, hermano. Si hay algo que tenemos que aprender, a lo mejor algunas de estas advertencias o recomendaciones ya las está aplicando y haciendo, pero si no, tome nota y tómelas en cuenta, hermano, para las siguientes luchas que vendrán. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, porque tu doctrina no es solamente, Señor, espiritual y etérea, Señor, sino también práctica, sino también, Señor, aplicable a, Señor, la vida diaria. Aquí estamos, Señor, nosotros, Señor, como ovejas en medio de lobos, Señor, pidiendo y aprendiendo cómo ser prudentes, Señor, sagaces, sabios como serpientes, pero también mansos como paloma. Señor, danos en cada caso, Señor, en el que nos encontremos, Señor, estas recomendaciones, Señor, en nuestra vida, pero que nunca, Señor, se diga de un creyente, Señor, que se acobardó, que se amilanó, Señor, por causa, Señor, de los pecadores, de los leones fieros que rugen, que vomitan llamas y que su lengua, Señor, son como saetas y como espadas agudas. Permítenos permanecer firmes, Señor. Permite que por nuestras venas corra también la sangre de tu Hijo amado Jesús, nuestro paladín, nuestro capitán, y que podamos mantenernos firmes, sabios, prudentes y valerosos hasta el fin. Señor, no permitas que nos aislemos, Señor, de la oscuridad. No permitas que nos aislemos, Señor, de los fieros leones, sino permítenos, Señor, alumbrar en un mundo oscuro y ser sal y dar sabor en medio de un mundo sin sabores. Que así sea, Señor, para la gloria de tu nombre y por Cristo Jesús. Dios, gracias, muchas gracias, Señor. Amén.